Ah, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hola, muy buenos días. Agradecemos al coro por la alabanza. Antes de empezar, saludarnos unos a otros, por favor. Muy buenos días, con amor de Señor. Amor de Señor, ¿ya? Muy buenos días. Ah, ah, Parece que sentí mucho tiempo, ¿no? Encontramos anterior semana. No pudimos reunirnos por la elección de presidente, ¿no? Ah, ¿No sintieron ustedes también esa sed por la palabra de Dios? La verdad, me dio tristeza no poder compartir la palabra con ustedes el domingo pasado. Así como tímido también, ¿no? Ahora otra vez tendremos elección más, ¿no? ¿Qué fecha? 19 de octubre, ¿no? Sí. Aunque políticamente la situación sea difícil, recordemos que incluso las autoridades de este mundo han sido establecidas por Dios. Por Dios. Ya. Confiamos en la bondad de nuestro Jesús, nuestro Señor, y trabajemos lo que nos toca a nosotros es esforzarnos la máximo en la misión más importante, anunciar el Evangelio. ¿Sí? Hoy también vamos a aprender la palabra. Antes de empezar, vamos a orar. Oremos juntos. Nuestro Dios, Padre, lleno de amor y gracias, te damos las gracias por reunirnos hoy, este domingo aquí, en este mundo lleno de pecado, donde no conocíamos la verdadera felicidad ni esperanza, siguiendo solo las vanidades de este mundo. Merecíamos ser juzgados y destruidos delante de ti, pero cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero. Para salvarnos, enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo, quien recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que merecíamos, muriendo en la cruz, derramando su sangre para perdonar eternamente y gratuitamente nuestros pecados y liberarnos del juicio y la maldición, salvándonos sin mérito alguno. Gracias por permitirnos alabarte y aprender tu palabra muy preciosa. Te pedimos que nos acompañes durante todo este tiempo, alumbrando nuestras almas con tu palabra y ayúdanos a reflexionar sobre cómo debemos vivir en ti y para qué propósito. A nosotros alrededor hay muchas almas perdidas, sin salvación. Dios, por favor, ayúdanos para que podamos guiarles con todo nuestro esfuerzo al brazo del Señor. También te pedimos que abre el corazón de los hermanos y hermanas que hoy, por diversas circunstancias y situaciones, no han podido estar con nosotros, y que los ayudes a acercarse a tu palabra, por favor.
Especialmente desde la siguiente semana, el martes, tendremos el seminario de la Biblia por nombre del Señor. Queremos guiar, queremos predicar el Evangelio valientemente a través de palabra de hoy, enseñarnos cómo debemos hacer, cómo tenemos que tener el corazón. Enseñarnos, por favor. Suelta con tu santa mano para que ninguno de nosotros haya venido en vano. Dejando todo en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Juan capítulo 12. El volumen un poco menos, por favor. ¿Ya? Uno, dos. Sí. Atrás cierren también puerta, por favor. Cerrar puerta del salón grande, por favor. ¿Ya? Porque existe una grande también con sonido mucho, ¿no? Ya, gracias. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. 1 al 8. 1 al 8. 1 al 8. Voy a leer lentamente. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dio uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dio esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Versículo 8, leamos juntos. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Está aquí. Muy buenos días, hermanos. Hoy, ¿qué día? Hoy, día 24 de agosto, ¿no? Está pasado tiempo muy rápido. En este año también falta, creo que 4 meses, ¿no? Falta. Sí. El tiempo no podamos agarrar, siempre está pasando. Entonces, es importante también
cuando vivir en este mundo, primero importante es recibir la salvación a través de la Biblia, es importante. Muchas personas pensando así, siempre asistir en la iglesia y soy salvo. Pero eso no es incorrectamente. Cuando charlar con ellos, la mayormente no tiene salvación. Desde el nacimiento yo creo Dios. Es tampoco. Muchos errores. Porque el Evangelio muy precioso como secreto. Pero cuando abrir nuestro corazón, si escuchar la palabra de Dios, Dios sí o sí va a dar una como regalo de Dios. Los que tienen seguridad, salvación, soy muy feliz vivir en este mundo. Sí hay preocupaciones, problemas, pero primero confiar en la palabra. Pero los religiosos se mueve también. Miedo sobre la muerte, ¿no? Pero los cristianos salvos no tienen temor sobre muerte, porque ahora está esperando en el cielo eterno. Cuando vivir en este mundo hay muchos obstáculos, hay mucha tristeza, no hay paz eternamente, ¿no? Pero en el cielo, eternamente, no hay oscuridad, siempre luz, no hay dolor, no hay hospital. Por eso, si quieren también, ¿no? Todos ustedes quieren entrar, ¿no? En el cielo. Antes nosotros hemos aprendido ese Lázaro, ¿no? Aquí, pero hoy, tema de hoy es la vida entregada al Señor por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, meditamos. En la Biblia se registra que una mujer se llama María. Obedeció al Señor un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. También está escrita la palabra en Mateo, en Marco y Juan también aquí. Sí. Juan capítulo, otra vez vamos a ver, capítulo 1, 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Sí. Cuando Jesús estaba en la tierra, aquí en Betania fue donde lo sirvieron muy bien. Betania. ¿Dónde está Betania? Cerca de Jerusalén. No tiene. Quiero voy a buscar para ustedes el mapa de Betania. ¿Dónde está? Perdón. Preparaba, pero no quiere salir. No quiere salir. Ya. Oye, por favor. Él no quiere salir.
perdón. No quiere salir. Otro día voy a ver. Cerca de Jerusalén también. Estaba Bethany. Abajo es Judá, arriba es Samaria, ¿no? Donde quiera que iba Jesús, había quienes lo perseguían y se oponían. Pero en Betania no fue así. Era el único lugar que ha preparado una cena para Jesús. Juan capítulo 11 registra el milagro de la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Y después de eso, el capítulo 12. Lázaro, Marta y María siempre sirvieron, ¿no?, calurosamente a Jesús. Pero ese día estaban en otra casa, no estaba casa de Lázaro. Aquí, Marcos capítulo 14, 3, Marcos capítulo 14, 3 dice: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, aquí dice, ¿no? Casa de Simón, sí. En Marcos capítulo 14, versículo 3, se dice que Betania estaba en casa de Simón el leproso. Sin duda, Simón debe ser un leproso que fue sanado por Jesús. Por eso, él ha abierto su casa. Simón, que era leproso y fue sanado por Jesús, ahora está sirviendo a Jesús. Parece que Lázaro, que llevaba 4 días muerto, también fue invitado al banquete como invitado honor. Tal vez, no sé qué, Lázaro y un leproso llamado Simón fueran amigos cercanos. Simón preparó una cena para Jesús. Y Lázaro y sus hermanas, Marta y María, participaron juntos. Durante la cena, Marta estaba ocupada haciendo otras cosas para servir, ¿no? Lázaro estaba entre los que estaban sentados con Jesús. Y María quebrantaba el perfume de gran precio y lo derramó sobre los pies de Jesús. Lázaro, Marta y María hicieron frente a Jesús. Parecían mostrar varios aspectos de la vida cristiana. Pensemos en estas 3 personas por un momento también. Volvamos aquí. Juan capítulo 12, 2 dice, ¿no? Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El hecho de que Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, volviera a la vida y se sentara con Jesús. ¿Qué significa eso? Que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
con cristianos salvos. Aquí, Efesios capítulo 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se refiere al alma que estaba muerta en delito. Y pecados ha vuelto a vivir. Por eso, Efesios capítulo 2, 5, 6, aquí también dice, miremos pantalla. Leamos juntos. Aun estando nosotros muertos en pecados, no dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí. El hecho de que Lázaro, quien había muerto y volvió a vivir, estuviera entre los que se sentaban con Jesús, representa la condición de nuestro espíritu que ha sido salvo. Y al mismo tiempo la comunión que tenemos con Él. Sentarnos con Jesús, escuchar sus palabras y tener comunión con Él es la condición de nuestro espíritu. O sea, no debemos olvidar que nuestro espíritu está con Jesús. El espíritu de la persona salva no puede separarse del espíritu del Señor. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, aquí miremos pantalla, leamos juntos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. El espíritu de los que hemos sido salvos está con Dios y ocupa la posición de tener comunión con el Señor. María quiso hacer algo por Jesús antes de que Él muriera. Por eso lo hace de esta madera. Vamos a ver, versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Sí. María preparó el perfume de gran precioso para Jesús. Especialmente la Escritura nos dice claramente cuánto valía este perfume, ¿cierto, no? ¿Cuánto? ¿No? Ese perfume. Valía este perfume, ¿no? Versículo 5, vamos a ver, versículo 5. ¿Por qué no fume este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí, especialmente también escrita, 300 denarios. Para una mujer, 300 denarios es mucho dinero. Ustedes, denarios. Aquí, sí, 300 denarios, ¿no?
aquí sí, es real. Antes usaba ese, ¿no? Moneda. Un denario también. Ese. Aquí los 300 denarios. Casi un año de salario de un trabajador de aquella época. Era una suma muy grande. Un año de salario de un trabajo. Un año. Sobre 300 denarios. Si lo calculamos como así, ¿no? Con el valor de hoy, ¿no? Tomando un jornal de denario de 200 bolivianos, sí. Cada un día que ha recibido, más o menos, aproximadamente, pensamos, sí, cada un día trabajar, recibir también, ¿no? Sí, ganar 200 bolivianos. Sí, entonces calcular un año total, ¿no? 773,000 bolivianos. Ese, ¿no? Creo que para María probablemente ese dinero equivalía a todo su patrimonio, todo su dinero, todo su vida. Ella quería hacer algo por Jesús con eso, por Jesús. María rompió el perfume de gran precio y nardo puro y lo derramó sobre la cabeza y los pies de Jesús. Ella lo derramó todo a Jesucristo, todo. No solo quebró el perfume de gran precioso, sino que la propia María lo quebró todo ante el Señor y lo derramó. María fue una mujer que comprendió correctamente el corazón del Señor. Cuando María quebró el perfume de gran precio, fue señal de que amaba al Señor con todo lo que tenía. Nosotros podamos ver también, cuando lee la Biblia, entre los personajes de la Biblia podemos ver también a otra persona. ¿Quién es? ¿Quién piensan? ¿Quién es? Ustedes también saben todo. Es Abraham. Abraham, para obedecer la palabra de Dios, obedeció a su único hijo, Isaac, al Señor. Único hijo. Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 12. Versículo 11, 12, voy a leer. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que teméis a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Sí. Ustedes, a través de palabra, ya conozco. Entonces, Dios omnipotente, ¿no? Dios todo conoce o no conoce. Conoce.
corazón de él. Pero Dios quería también actitud. ¿Cómo va a hacer él? Por eso ya conozco, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo también tengo un hijo, también, único. Pero yo no. Mi fe es pequeñita. Ese no. Pero Abraham tenía como la fe. Ese no. Abraham odió a Isaac y trató de matarlo. No es así, ¿no? Amaba mucho a su hijo único. Pero Abraham creó la palabra de la promesa de Dios por la fe. Abraham amaba a su hijo Isaac más que a nadie. Pero puso en primer lugar la palabra de Dios y confió en ella. Para él, Dios era la prioridad. Y como resultado, Abraham recibió muchas bendiciones de parte del Señor. Si negamos nuestro propio yo y ponemos en primer lugar la obediencia a la palabra del Señor, entonces Él dará bendiciones sobre nosotros. El Señor nos amó primero. Y además, más que todas las cosas, Él nos amó. Porque nosotros tenemos espíritu. Nosotros somos imagen de Dios. Debemos ser personas que aman a Dios por encima de todas las cosas en este mundo. Debemos ser personas que más que cualquier otra cosa en este mundo confíen en la palabra de Dios. La pongan en primer lugar y la obedezcan. Cuando realmente comprendemos el amor del Señor, nuestro corazón se dirige primero hacia Él y nace en nosotros el deseo de vivir para Él. Esa es la actitud normal de un cristiano salvo. Por eso aquí Biblia dice así. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas, Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él murió por mí. Ese es el resultado de haber realmente entendido el Evangelio. Todos los cristianos salvos tienen ese corazón.
Por eso quieren aprender más la palabra para hacer, para obedecer. Ellos quieren también reunir con los hermanos para comunicar, para obtener más sabiduría, para vencer en este mundo, para predicar en este mundo. Es normal. Pero quiere también solita, ellos todavía no entienden sobre la iglesia. Dios sí o sí usar a través de la iglesia, no solo. Este es el resultado de haber realmente entendido el Evangelio. María es en la Biblia el ejemplo de una persona que agrada al Señor. María en la historia probablemente fue la única mujer que agradó al Señor de la manera más especial. Esta es la imagen de la iglesia y también de cada cristiano salvos. Cada cristiano salvos. El Señor, por encima de todo, demanda primero nuestro corazón. Nuestro corazón. Primero. Vamos a buscar Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Versículo 26. Proverbios capítulo 23. Versículo 26. Leamos juntos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí dice, ¿no? Dame, mi hijo mío, hijo mío. Solamente Dios puede hablar así. A los salvos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Así como María rompió el vaso de alabastro de perfume y lo entregó todo el Señor. De la misma manera el Señor quiere que los cristianos salvos pongan su palabra en primer lugar y vivan en fe, con sacrificio y obediencia. Él lo quiere. Sacrificio y obediencia. Por eso nosotros también, himnos también aquí, ¿no? Vaso de alabastro de perfume. Vaso de alabastro de perfume te traigo a ti. Beso tus pies, lo derramo sobre ti, Señor. Ese, ¿no? Ese, no solamente cantar también, sino también nosotros tenemos que traer también, ¿no? Nuestro corazón primero. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero todavía no hijo de Dios, está bien. Solamente ordenar, Dios ordenar a sus hijos. Hijo de Dios. No todavía hijo de Dios, no entiende también. Sí. La persona que ha recibido la salvación hace la obra del Señor con un corazón que lo ama de verdad. O sea, por el Evangelio
uno llega a sacrificar sus bienes, sus materiales, su tiempo e incluso su propia vida. Antes de recibir la salvación, solo pensábamos en nosotros mismos y en cómo aferrarnos a todo. Aferrarnos todo. Ese mío, mío. Pero después de ser salvos y al comprender el amor del Señor, ¿acaso uno nace en nosotros el deseo de compartir con los demás? Ese nada. Pero no salvos solo piensan en lo suyo. Es mío, mi dinero. Sí, durante una mes también ya he recibido también dinero. Ganado también dinero. Ese es mío. No va a dar ofrenda. Diezmo, no completamente. Ofrenda de domingo, tampoco. No tienen gracia de Dios. Pero los cristianos salvos tienen ese corazón. Y también no salvos, además, se queja y murmurar contra la iglesia. No confía en la palabra de Dios. Y prefiere apoyarse en sus propias fuerzas, en sus penas y en sus esfuerzos. Las personas que no han experimentado el amor del Señor viven quejándose una y otra vez. Aquí escrita. Veamos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 4. Cuatro, 5. Voy a leer. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Algunas personas aquí dicen, ¿no? Algunos que se enojaron dentro de sí. Aquí también Mateo capítulo 26, 8 dice aquí: al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Aquí detalladamente escrita, ¿no? Los discípulos. Al ver que los discípulos se indignaron por lo que hizo María, sabemos que incluso ellos todavía no habían entendido el amor del Señor. Aunque siguieron al Señor, pero todavía no entendieron el amor del Señor. Como es el mismo, ¿no? Nuestra época. Asisten a la iglesia, escuchar la palabra, pero no tienen salvación. Todavía no ha recibido la salvación a través de la Biblia. Aunque siguieron al Señor, todavía no entendieron el amor del Señor. Por eso no entendieron lo que hizo María. A los ojos de los discípulos que María quebrantaba
el perfume de gran precio para Jesús parecía desaparecido de dinero. Algunos aquí dicen, ¿para qué esta desperdicio? Ustedes saben bien. Otras iglesias para construir muchos hermanos con sacrificio muchos. Para su iglesia. Dame por favor, Dios, para levantar nuestra iglesia. Por eso ellos, los cristianos, los hermanos, junto con sacrificar para edificar una iglesia. Sin sacrificio no se puede crecer. Siempre dar, recibir como niños. Cuando los discípulos vieron que el precioso perfume se quebró en un instante y se derramó sobre el cuerpo de Jesús, pensaron que el perfume era desperdicio. Por eso ellos dije que esta desperdicio. Ustedes, las personas que no han entendido bien el amor del Señor, no han recibido la salvación, no entienden cuando ven a alguien que vive entregado al Señor. No entienden. Algunos dicen así, llévala a la iglesia, llévala a la vida, a la iglesia, con moderación. Ya, ¿por qué tantos tiempos servir? Ya, ¿cómo más o menos va a ser? Ya, todos los días van a ir a la iglesia porque no entendieron. No pases demasiados tiempos en la iglesia. Ya, fin de semana, ya comunicamos con familia también. No entendieron. Todo eso se sabe a que esta persona no se dio cuenta del amor del Señor realmente. Muchos llegan a despreciar a los salvos que se dedican y se sacrifican por Cristo y su evangelio, llamado a eso un desperdicio. Pero, ¿acaso lo que damos al Señor puede ser considerado un desperdicio? Nunca se puede desperdiciar. Nunca. Los cristianos salvos no vivimos para hacernos famosos en este mundo. Los cristianos salvos no vivimos para hacer grandes cosas que sorprendan al mundo. Los cristianos salvos vivimos solo para servir al Señor. Los cristianos salvos solo para predicar el evangelio. El Señor que nos salvó es digno de servir, sacrificando toda nuestra vida. La persona que no ha comprendido la verdad, el amor del Señor, nunca podrá entender a esas personas. Las personas que durante la semana viven sin relación con Dios. Durante la semana viven sin relación con Dios. Y solo el domingo van a la iglesia.
Solo en domingo, primera vez, abrir la Biblia. No buscar rápidamente. Porque no lee la Biblia. No se acerca a la Biblia. Se interesan más por las cosas del mundo y por el dinero. Pero indiferentes a la obra de Dios y a la traerá a anunciar el Evangelio. Son los que la mayormente no salvos. Desde la perspectiva de esas personas, los que entregan su vida al Señor y se sacrifican por Él, parecen ser gente que desperdicia más de lo necesario. Pero después de recibir la salvación, dedicarse al Señor no es algo especial. Los que han recibido el amor del Señor por gratitud tienen en su corazón el deseo de corresponder. Las acciones de María y el sacrificio de Abraham, de su único hijo Isaac, son normales en el Señor. Los que han recibido el gracia es bastante, no natural, bastante, ¿no? Sí. Los discípulos criticaron a María, pero después de la muerte y resucitó de Jesús, todo se había entendido. Y luego, los discípulos también sacrificaron todo por el Señor, ¿no? Pedro, que negó al Señor 3 veces, pero murió mártir, sentido, crucificando cabeza abajo. Y también, hacia el año 70 después de Cristo, Andrés fue martirizado, siendo crucificado en la cruz en forma de X. Mateo, un recaudador de impuestos, fue martirizado al ser decapitado mientras predicaba el Evangelio. Totalmente diferente. Después, antes de recibir la salvación, solamente ese todo mío. No tenía que sacrificar. Pero después recibir la salvación, entender el amor de Cristo, ellos, ¿por qué eso murieron? ¿Por qué? ¿Cómo así murieron? No podía dejar ese amor de Cristo. El resultado de verdaderamente entender el amor del Señor es entregar toda mi vida a Él, ¿no? Los que han sido salvos son en todo lugar el buen olor de Cristo. Ellos manifiestan el olor de Cristo. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, 15.
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15, 14. Voy a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí dice, ¿no? La persona que ha sido salva es el buen olor de Cristo. Por eso, donde quiera que va a ser manifiesta olor de Cristo. Por eso cuando dice otros lugares, cuando yo solito, con llevar también es la Biblia. ¿Con quién está pasando? Voy a predicar. Salvos también tienen ese corazón, ustedes. Aquí nuestra iglesia no hay también iglesia, ¿no? En Potosí, Tarija. Pero yo voy a ir también con Biblia, predicar. Porque primero yo recibí la salvación. Ellos no saben todo, no conocen. ¿Cómo va a ser? Hay que predicar el evangelio, ¿no? Para entrar aquí en Ciudad Cochabamba, también otros cristianos salvos, hermanos, predicaban también mucho. Pensemos, nosotros, sobre María. Si cuando derramó el perfume de gran precio a Jesús, algunas personas se alegraron de verla, mientras de otras la criticaron. La persona que pertenece a Dios se alegra. Pertenece a Dios se alegra. Y da gracias junto con los demás. Pero la que pertenece al maligno no puede entender y soportar por ese desperdicio. Versículo 16. Versículo 16. Leamos juntos. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? A este ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Diferente también. Para los que anhelan la vida y buscan la verdad, seremos como el buen olor que viene de la vida y conduce la vida. Pero para los que persiguen solo lo visible y aman lo falso, seremos como el olor que viene la muerte y lleva la muerte. En aquellos que le conocen el Señor como su dueño, mi Señor, estas cosas necesariamente se manifiestan. Ustedes también saben, ¿no? Hombre, Esteban. Vamos a buscar. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7.
versículo 59. Hechos capítulo 7, versículo 59, 60. Leamos juntos. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sí. Esteban, uno de los 7 diáconos, fue un hombre lleno del Espíritu Santo que recibió el amor de Dios y predicaba el evangelio. Él fue apedreado hasta la muerte como mártir. Y el que estuvo al frente de aquel fue un joven llamado Saúl. Aquí Saúl es Pablo, ¿no? Pablo, antes de recibir la salvación. Mártir Esteban. Su puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí dice, ¿no? Aún mientras moría, él miraba con compasión a los que le alojaban piedras a sí mismo, porque ellos todavía no han recibido la salvación, no tienen salvación. Por eso clama: Señor, por favor, perdonado todos ellos. Ustedes, los que han recibido el amor del Señor, tienen en su corazón para poder perdonar a los demás. Porque Jesucristo murió por mi pecado. Entonces, yo no puedo. No. Los cristianos salvos, todavía ellos no tienen la salvación, siguen orar para ellos, para entender el amor de Cristo. Ustedes aquí dicen, ¿no? Sí. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ustedes, sí, solo cuerpo, solamente una vez va a morir. Nosotros somos hombres, ¿no? Sí o sí vamos a morir. Y después, mi espíritu, ¿a dónde va? ¿A dónde vamos, mi espíritu? Tenemos que pensar. Sí, salvación, no tiene salvación, seguridad. Hay que tener a través de la Biblia, escuchar el seminario de la Biblia, por favor. Y luego, aquí, cuando él murió, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Sin embargo, los apóstoles permanecieron allí. Vamos a ver. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron
esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Sí, hubo una gran persecución contra la iglesia. Sin embargo, los apóstoles permanecieron allí. ¿Por qué? Para predicar el evangelio. Pero muchos otros se dispersaron por las tierras de Judá y Samaria. Pero ellos también predicaron el evangelio. Versículo 2. Versículo 4. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y en ellos lugares anunciaban el evangelio. ¿Cómo? Hermanos. Salvos. Otro lugar también fue también olor de Cristo. Olor de Cristo. Olor de Cristo. Otro lugar también olor de Cristo. En casa, cerca, olor de Cristo. El cristiano, salvos, deben anunciar la palabra del evangelio donde quiera que vaya. Por eso no solamente en Jerusalén, sino también en Judea y Samaria anunciaban el evangelio. La persecución que comenzó con la muerte de Esteban. Primero, que el evangelio llegará a muchas legiones. La influencia de una sola persona. La influencia de una sola persona. Importante. Dios no quiere mucha gente. No quiere. Solamente unos salvos está buscando. Está buscando. Una solo hermano de Dios. Está buscando. ¿No quieren ustedes? Como Abraham. Heme aquí. Sí, Señor, heme aquí. Vamos a buscar Juan capítulo 12. Vamos, Juan capítulo 12. Versículo 24. Versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando hablar así, Jesucristo hablaba 2 veces. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En nuestra iglesia, mientras más personas haya que abracen y amen las faltas de nuestros hermanos y hermanas, más amor tendrá la iglesia. En nuestra iglesia, mientras más personas que sacrifiquen por el Señor, por el evangelio, más crecerá la iglesia. Y el evangelio se difundirá
con más fuerza. El Señor quiere que mucha gente en la zona de Cochabamba se salve. Nuestra familia también. Pero no abre mi boca. No olor también de Cristo. Porque para pensar ustedes todavía no han recibido el amor de Cristo. ¿O no? La misión de anunciar el Evangelio ha sido confiada a nosotros, que hemos recibido primero la salvación. Antes, iglesia de primitiva, los hermanos también predicaban, anunciaban el Evangelio, no solamente apóstoles, ¿verdad? Si realmente entender el amor de Cristo. El mismo evangelio que fue anunciado en medio de tanta persecución en la iglesia primitiva, nosotros también debemos seguir predicando hoy. María lo dio todo por el Señor. María. Abraham obedeció la palabra del Señor y ofreció a su hijo único Isaac, a quien amaba. Esteban fue apedreado y murió como mártir por causa del Evangelio. Aquí está escrita, ¿no? Cuando lee la Biblia, ¿no va a sentir ustedes? Ellos no se reservan nada para sí mismos. Nada para sí mismos. Si nosotros, antes de que termine nuestra vida, podemos entregar todo al Señor y alegrar su corazón. Y habrá nada más glorioso que eso. Nosotros también debemos quebrantar el perfume de gran precioso y derramarla a los pies del Señor. No sé cuál es el perfume de gran precioso de cada uno, pero el Señor quiere ustedes que tener valioso como tesoro en su corazón, en sus corazones. Eso hay que quebrantar ante el Señor. Entonces Dios llenará para mí. Ese, ¿no? Si pagas también, sacrificas y preparas mucho para ti y tu familia, pero no quieres quebrantar y derramar el perfume de gran precio para el Señor, no es normal ante los ojos del Señor. Debemos sacrificarnos, trabajar duro y amar más por la iglesia y cuerpo del Señor. La vida del cristiano no puede crecer sin pruebas y sufrimiento. Y además, la iglesia sin sacrificio no puede predicar el Evangelio. Usted sabe, para abrir el seminario de la Biblia, hay muchos también necesitan materiales también para abrir, pero los hermanos también sacrificar. Ustedes, nosotros, nuestro Señor es aquel que dio absolutamente todo por nosotros, no solamente poca.
Nuestro Señor es digno de ser servido, nuestro sacrificado, todo. Entregarlo todo por el Señor y por el Evangelio será siempre, siempre en honor y gloria. Es muy gran, glorioso, ¿no? Nunca debemos olvidar que el propósito de la vida cristiana es anunciar el Evangelio y servir al Señor. Primero, esa razón es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y segundo, servir al Señor. Por eso nosotros, los cristianos salvos, vivimos en este mundo. Pero no salvos, ¿por qué está viviendo? ¿Por qué está viviendo? Para recibir la salvación. La mayormente ahora está mirando mesa, no adelante. Mírelo, míreme. Adelante. Ahora está tocando cada uno nuestro corazón. Para recibir esta palabra o no recibir. Depende. También recibir la salvación también. Depende de Dios. ¿Depende de Dios? No, depende de mí. Dios quiere todos sean salvos también, ¿no? Pero yo recibir, yo quiero o no quiero. Depende de mí. Los cristianos salvos, los hermanos, queridos hermanos, anuncia el Evangelio muy precioso. Mis vecinos, mi familia más duro, entonces hay que orar. Hay que orar. El día que venga el Señor, Él distinguirá claramente entre los que le sirven y los que le sirven. El Señor nos ha hecho una promesa, correctamente. Vamos a buscar, última palabra de hoy, Malaquías capítulo 3. Malaquías, último libro de Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 17, 18. Malaquías capítulo 3, versículo 17, 18. Leamos juntos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Dios calcular muy bien. Sea dividir también. Discernirse. Diferencia entre los justos y el malo. Justo y el malo. ¿Qué significa eso? Los salvos y no salvos. Para dividir. En este mundo vivimos juntos, pero cuando mi muerte separar. Hoy mi mamá y mi papá es familia, pero separar. Si tienen salvación, toda salvación entra en el reino de Dios. Y también en el cielo también hay dos grupos. Entre el que sirve a Dios y no sirve a Dios. Primero recibir la salvación con seguridad y vivamos la vida de servicio al Señor.
y de seguirlo. Participemos juntos activamente en el trabajo de la iglesia, por favor. ¿Sí? Esa es la vida de servicio al Señor, la vida de seguimiento del Señor por causa del Evangelio. Porque nosotros primero predicar el Evangelio, anunciamos a nuestra familia. ¿Sí? Nuestro Señor sí o sí ayudará a nosotros para que podamos encontrarnos con muchas almas perdidas que buscan con sinceridad la vida eterna, para que podamos guiarlos al seminario de la Biblia. ¿Sí? Por eso, para esto, nosotros necesitamos oraciones, los hermanos. Yo ocupado. No es bueno. Participar juntos, servir juntos. Yo no tengo también trabajo. Puede también limpiar en salón grande con llevar escoba. Limpiamos, preparemos juntos. Pero no quiere, no sé. ¿Hasta cuántas veces tenemos que hablar como este? Ellos no aceptan también esa palabra. No creen la Biblia. Pero Dios la promesa por cristianos salvos. Ese no es vano para predicar el Evangelio y también servir al Señor, no es en vano. Dios sí o sí dará premio en el cielo. Predicamos Evangelio con valientemente, queridos amados. Queridos, amamos. Queridos hermanos. Queridos hermanos. ¿No queridos? No queridos también, ya. ¿Sí? Con mucho ánimo también. Ustedes, para elegir, por favor, ¿no? Porque su cara más tristeza ahora. ¿Dónde terminar? Ya, hoy tengo hambre. Eso no voy a terminar. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a orar. Oremos juntos. Dios Padre, vivo y lleno de amor, gracias. Gracias por salvarnos del castigo eterno y del pecado. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza gloriosa de ir al cielo. También el día de hoy hemos aprendido tu palabra. Señor, te pedimos que nos alabas el corazón para obedecer tu palabra y para participar juntos en tu obra, tal como aprendimos hoy. Señor, por favor, guíanos para que permanezcamos unidos al cuerpo de la iglesia, aprendiendo y predicando el Evangelio muy precioso a muchas almas perdidas. Dios, por favor, guarda nuestro corazón para que siempre podamos obedecer tu palabra, Señor. También oramos para que protejas a la iglesia de Cochabamba y que el Evangelio se predique aún más para que muchas almas perdidas puedan volver a ti, Señor. Especialmente esta semana tendremos el seminario de la Biblia. Te pedimos que nos guíes con nuestro cuerpo y alma delante de tu palabra correcta. Y te pedimos que el Señor guíe este seminario de la Biblia para que muchas que aún no han recibido la salvación puedan escuchar la palabra de Dios y ser salvos, por favor. Hoy en la tarde también guíanos
queremos vivir con más fuerza, con sacrificar ante el Señor. Guíanos, por favor. Muchísimas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.